A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la sociedad fuera como un edificio? Hoy vamos a meternos con las ideas de Karl Marx, pero no como si fuera un tocho de historia, sino más bien como si tuviéramos en las manos el plano de un arquitecto. Una guía para entender los cimientos, las paredes y hasta el tejado del mundo en que vivimos. Y es que Marx arranca con una pregunta que, ojo, lo pone todo patas arriba. ¿Qué es lo que de verdad mueve la historia humana? ¿Son las ideas geniales, las grandes filosofías, las decisiones de los reyes y presidentes? O a lo mejor la clave está en algo mucho más terrenal, en lo que hacemos todos los días. ¿Cómo producimos lo que necesitamos? ¿Cómo lo compramos? ¿Cómo lo vendemos? Vale, para ir desgranando su respuesta, este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, vamos a ver cómo el propio Marx pasó de ser filósofo a casi un científico de la historia. Luego nos meteremos de lleno en su concepto estrella, el modo de producción. Veremos cómo nos afecta eso en el día a día con cosas como la ideología y la alienación. Le pondremos la lupa al motor del capitalismo y, para rematar, intentaremos entender por qué todavía hoy su nombre genera tantísimo debate. Venga, pues empezamos por el principio, por el propio Marx, porque es que para entender sus ideas, primero hay que entender su propia evolución, que no fue pequeña, ¿eh? Mira, al principio tenemos a un Marx joven, casi un poeta, ¿sabes? Un filósofo muy preocupado por la alienación, esa sensación de estar como desconectado del mundo, de tu propio trabajo. Pero de repente, ¡fas! Algo hace clic a partir de 1846. Es como si Marx colgara la toga de filósofo y se pusiera la bata de científico, de economista. El foco ya no es el individuo y cómo se siente, no. Ahora lo que le obsesiona son las grandes estructuras, los engranajes económicos que para él rigen el mundo casi como si fueran leyes de la física. Claro. Y este cambio de chip, este enfoque tan científico, nos lleva directos al corazón de su gran plano, el modo de producción. Quedémonos con este nombre. Pensemos en él como, no sé, como la llave maestra, que, según Marx, nos permite abrir la puerta y entender cómo funciona cualquier sociedad, da igual la época. Entonces, ¿qué es exactamente esto del modo de producción? Pues, ojo, no es solo la fábrica o el campo, no. Es como el sistema operativo de una sociedad. El software completo, que incluye la tecnología que se usa, los recursos que hay y, aquí viene lo importante, las reglas del juego, las normas sociales que dicen quién es el dueño de todo y quién tiene que trabajar para quién. Para que quede más claro, volvamos a la idea del edificio. Marx se imagina la sociedad literalmente así. Abajo del todo, lo que sujeta al chiringuito, los cimientos, eso es la base económica. Justo encima, digamos que en la primera planta, tenemos la superestructura jurídico-política, o sea, el Estado, las leyes, las instituciones, y ya en el ático, arriba del todo, está la superestructura ideológica, la cultura, la religión, el arte, la moral, todo el mundo de las ideas. Y aquí es donde llega la idea que lo cambia todo. Para Marx, esos cimientos económicos no solo aguantan el edificio, es que le dan la forma, lo determinan. Según él, nuestras leyes, la política, incluso nuestros valores, lo que creemos que está bien o mal, nada de eso cae del cielo. Todo eso brota de la base económica. Y en el fondo su función principal es proteger esos cimientos. Vale, pues vamos a hacer zoom en esos cimientos, en la base económica. Dentro hay dos cosas. Por un lado, las fuerzas productivas. ¿Esto qué es? Pues todo lo material, las herramientas, la tecnología, las fábricas y, por supuesto, la gente, la mano de obra. Es, digamos, el con qué producimos. Y por otro lado están las relaciones de producción. Y estas son las reglas del juego social, el quién es dueño de qué. O sea, quién tiene la propiedad de la fábrica y quién lo único que tiene es su capacidad de trabajar para vendérsela a otro. Y es justo en el choque entre estas dos cosas donde Marx ve el motor de la historia. Piénsalo, la tecnología, las fuerzas productivas, no paran de avanzar, son súper dinámicas. Pero las reglas de la propiedad, las relaciones de producción, son súper rígidas, no quieren cambiar. Es como meterle un motor de Fórmula 1 a un coche de caballos. La tensión se vuelve insoportable hasta que, ¡pum!, todo salta por los aires. Y a esa explosión, a ese cambio brusco, es a lo que Marx llama revolución social. Muy bien, ya tenemos el plano general del edificio, la estructura. Pero, ¿y la gente que vive dentro? ¿Cómo es la experiencia humana en todo esto? Pues para explicarlo, Marx nos da otras dos herramientas clave, la ideología y la alienación. A ver, la palabra ideología no se la inventa Marx, pero le da una vuelta de tuerca total. Antes, para la gente de la Ilustración, era básicamente un engaño, un timo de los poderosos, de los reyes y los curas, para mantener el control. Luego, para filósofos como Feuerbach, era más un autoengaño, como cuando proyectamos nuestros deseos en la idea de un dios.
Pero lo que hace Marx es conectarla directamente a la base económica. Para él, la ideología es una especie de falsa conciencia que brota de cómo vivimos y trabajamos, y que hace que veamos esa situación como si fuera lo más natural del mundo. Entonces, ¿para qué sirve la ideología? Pues su función es básicamente hacer que el sistema parezca normal, inevitable, como si fuera el aire que respiramos. Es el software mental que hace que la explotación y la desigualdad no nos parezcan una injusticia, sino, bueno, es que las cosas son así. Y ojo, esto funciona tanto para el de arriba como para el de abajo. Y claro, esta ideología lo que hace es tapar una experiencia humana súper profunda y dolorosa: la alienación. Pensemos en lo que significa. Es trabajar en algo, crear algo con tu esfuerzo y que ese algo no te pertenezca. Es levantarse cada día no para realizarse, sino simplemente para sobrevivir, para pagar las facturas. Es sentir que el trabajo, en lugar de llenarte, te vacía. Esa desconexión total con lo que haces, con tu propio potencial y hasta con tus compañeros. Eso, para Marx, es la alienación. Es que, fijaos en esta frase del propio Marx, es demoledora. Resume perfectamente cómo la alienación transforma el trabajo, que podría ser lo más creativo y humano que hacemos, en una especie de condena, en algo de lo que se huye como de la peste. Vale, pues ahora que tenemos todas las herramientas, vamos a usar este plano para analizar el sistema en el que vivía Marx y en el que vivimos, el capitalismo. ¿Cuál es su motor? ¿Qué es lo que lo mueve todo? Y aquí Marx es implacable. Su crítica es feroz. El capitalismo, dice él, no tiene como objetivo principal satisfacer nuestras necesidades. No se producen cosas para que estemos mejor. Su único y verdadero fin es generar beneficio. El pan, los coches, los móviles, todo eso es solo un medio para conseguir el verdadero producto, el que de verdad importa, la ganancia, el capital. Pero a ver, ¿de dónde sale ese beneficio? ¿De dónde brota? La respuesta de Marx está en su famosa teoría del valor trabajo. La idea, en el fondo, es bastante sencilla. El valor real de una mercancía viene determinado por la cantidad de trabajo humano que se ha invertido en ella. Las máquinas, las materias primas, eso, dice Marx, transfiere su propio valor, pero no crea valor nuevo. Lo único que crea valor de la nada, insiste, es el trabajo humano. Y aquí está la clave del sistema, el truco, según Marx. El empresario paga un salario al trabajador, pero el valor que ese trabajador produce durante su jornada laboral es mayor que lo que cobra con su salario. Y esa diferencia, ese valor extra, ese trabajo que no se paga, eso es lo que Marx bautizó como plusvalía. Y esa plusvalía es, ni más ni menos, la fuente de todo el beneficio capitalista. Claro, y esta búsqueda constante, esta carrera loca por conseguir más y más plusvalía, según predijo Marx, lleva a unas consecuencias lógicas e inevitables. El capital tiende a concentrarse en cada vez menos manos. El pez grande se come al chico. La tecnología va sustituyendo a los trabajadores, lo que genera más paro. Y al final, la sociedad se polariza de una forma brutal. Unos pocos que lo tienen casi todo y una inmensa mayoría que tiene muy poco. Y todo esto nos lleva a la última parada de nuestro recorrido, porque curiosamente, la propia complejidad y la evolución del pensamiento de Marx han dejado un legado dividido, una auténtica batalla por su interpretación que de hecho sigue muy viva a día de hoy. Básicamente, la herencia de Marx se rompió en dos grandes bandos. Por un lado está el Marx humanista, el filósofo que habla de libertad, de superar la alienación, el que se preocupa por el ser humano. Y por otro, tenemos al Marx científico, el que ve la historia como un proceso casi natural, gobernado por leyes económicas objetivas, como si fuera una ciencia exacta. Y claro, la lucha está ahí. ¿Es el marxismo una filosofía para liberar a las personas o una ciencia que nos dice cuál es nuestro destino económico? Y que nadie piense que esto es una discusión de 4 académicos en una torre de marfil, ¿eh? Ni mucho menos. Esta tensión ha marcado revoluciones, ha fundado partidos políticos y ha alimentado debates durante más de 100 años. Y explica, en gran parte, por qué su nombre todavía hoy provoca reacciones tan viscerales. Y con esto volvemos al punto de partida, a la pregunta final. ¿Es todo este plano diseñado en el siglo XIX una simple pieza de museo? ¿Una reliquia histórica? ¿O estas herramientas conceptuales como base y superestructura, ideología o plusvalía nos siguen sirviendo hoy para entender mejor el complejísimo edificio social en el que vivimos? Pues esa es la gran pregunta que el legado de Marx nos sigue planteando.